A ver. Listo. Uy, se me mata. También. Ya. Entonces nos dan esas dos funciones y nos piden hallar primero los dominios y recorridos más grandes de estas funciones son los reales. O sea, en la A nos piden determinar el conjunto de el dominio de G y el dominio de H. Y también nos piden el recorrido de G y el recorrido de H. Ya. Entonces empezamos con la primera. Entonces G de X. Voy a escribir la función aquí. 4x cuadrado dividido valor absoluto de X más X. Ya. ¿Cuándo se indetermina esta función? Con el cero, ¿cierto? Sí, si X vale cero, entonces el denominador se hace cero. Sí, menos uno también. Ahí alguien me lo dijo, con los reales negativos. Si se fijan, si el valor absoluto de X es igual a menos X, el denominador se hace cero. Entonces lo ponemos primero. Ahí, valor absoluto de X más X no puede ser cero. Entonces, tenemos que el valor absoluto de X no puede ser igual a menos X. ¿Y cuándo el valor absoluto de X es igual a menos X? Cuando X es negativo. Sí, cuando X es negativo. Entonces, si X es menor que cero, la función se indetermina. Pero si vale cero también, porque sería cero más cero. Entonces, ponemos el dominio de G es igual conjunto X en R, tal que X mayor que cero. Sí, ¿cierto? De hecho, se debería ponerlo. Si X igual cero también. Entonces, el dominio de G tienen que ser los X que sean mayores que cero. Y cuando X es mayor que cero, el valor absoluto de X es igual a X. Entonces reescribimos la función, quitamos los valores absolutos
Me queda que g de x es igual a 4x cuadrado. Perdón, se me olvidó el menos 1 aquí. Menos 1, menos 1, menos 1. Y abajo 2x. Podemos simplificar aquí. Nos queda 2 arriba. El 2 de abajo se va. Esta x la simplificamos con el cuadrado. Finalmente nos queda que g de x es igual a 2x menos 1. ¿Quedó claro hasta aquí? Tengo duda porque cuando anotaste lo del dominio, ahí al tiro hiciste lo de cuando el x es mayor a cero y por eso este. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Es que Cuando- me confundí porque cuando el valor absoluto era con el caso uno o 2, ¿no? No estoy cachando. Es que claro, mira, tú tienes aquí esta expresión en el denominador. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que eh, lo de abajo no puede ser cero. Así que pones esa condición, Las que restricciones, sí. si valor absoluto de x más x tiene que ser distinto de cero. El menos uno salió de la función, que aquí se me olvidó que había un menos uno, por eso salió. Y eso, que no, el valor absoluto de x más x no puede ser cero. Entonces, despejando el valor absoluto, te queda que el valor absoluto de x tiene que ser distinto a menos x. Y eso ocurre cuando x es menor que cero, por la definición de valor absoluto. Perfecto. Entonces, te sale ahí la restricción de que x no puede ser menor a cero. Y tampoco puede ser cero, porque si vale cero, entonces también se va a hacer cero el denominador. Y por eso sacamos que el dominio tiene que ser los x positivos. ¿Sí? Ahora sí. Perfecto. Ya. ¿Alguna otra duda hasta ahora? ¿Cómo términos semejantes? Es que aquí tenemos 4 dividido 2. Por eso pude simplificar. Que 4 dividido 2 es 2. Y x cuadrado dividido en x es x. Sí, también lo puedes poner como así, a ver, aquí. Lo puedo poner como dominio de G es igual a R más. Se puede poner así también, porque ahí serían los reales positivos. ¿Cualquiera de las dos notaciones está correcta? Sí, cualquiera. Mm. No, porque R más ya excluye al cero. De hecho, cuando tú quieres incluir al cero, lo que haces es escribirlo así. R más y cero. Esta notación de aquí ya excluye al cero. Ya. Entonces, ¿cuál sería el recorrido aquí?
tenemos el dominio que es de 0 al más infinito. ¿Y el dominio cuál sería? ¿El recorrido cuál sería? Uno. Tengo una duda, ¿por qué lo resuelves si ya podías ver el dominio con las restricciones que pusiste? Eh, claro, yo podía saberlo con las restricciones que puse y ya lo puse aquí, que no lo resolví, todo esto fue de manera analítica. Mm, serían todos los reales, pero no porque tenemos restricción para X. Sí, de -1 al infinito. O lo pueden ver, claro, esto es una recta, ¿cierto? Esto de aquí es una recta. Entonces podemos- lo podemos ver así, que parte del cero al más infinito. O sea que va a ser una recta como más o menos así. No va a tomar todos los reales. ¿Se ve, cierto? Por el dominio que sacamos aquí. El dominio tiene que ser los x mayores a cero. Entonces el recorrido también es desde el cero hasta los positivos. O sea, hasta todos. Eh, sí, sería más bien desde la función evaluada en cero hasta el infinito. Entonces, la función evaluada en cero, reemplazamos aquí. Este se va como, esto se hace cero, entonces nos queda -1. -1 al más infinito. Sí, sería -1. ¿Se entendió lo que hice? No, ¿podría repetirlo? ¿Puedes repetirlo, por favor? Ya. Puede ser otra vez la recta. O sea, el plano. Tenemos de cero al más infinito. Eso es x, ¿cierto? Sí, el dominio. Sí. Y el y El se, recorrido. se va a mover. Como x va de cero al infinito, va a agarrar valores solamente desde aquí. O sea, solamente desde ahí. Entonces vemos cuál es el mínimo valor que puede agarrar. Porque es una recta, no se va a indeterminar nunca. Nunca, nunca después de ese dominio. O sea, que va a estar definida para todo su dominio. Entonces vemos cuál es el mínimo valor que puede agarrar. El cero, ¿cierto? Entonces O sea, evaluamos. es todo lo real y el cero, ¿Cómo? es todo lo real positivo y el cero. No, mira. Que eh, ahí eva- estoy eh, hablando del dominio, ¿no? el dominio ya lo sacamos. Ah, ya, sí, sí. Sí, el dominio ya lo sacamos. Y no, el recorrido no se tiene que evaluar de función en cero. Lo que pasa es que en esta función, como es una recta, eh, la recta está definida para todos los reales. Pero como tenemos restricciones para el dominio, entonces va a estar definida solamente para su dominio. Entonces ahí buscamos el mínimo valor que pueda agarrar, que es el cero. Evaluamos la función, nos va a dar que es -1. Menos 1. Entonces la recta en realidad sería como así. No entiendo por qué no podría tomar valores menores a cero. Ya. Lo que pasa
es que el denominador no puede ser cero, ¿ya? Entonces hacemos esa restricción y nos sale que el valor absoluto de x no puede ser menos x. Entonces x no puede ser menor a cero, porque el valor absoluto de x es menos x cuando x es menor que cero. Lo voy a escribir. Ya. El valor absoluto de x es igual. Entonces, por definición del valor absoluto, tenemos esto, que el valor absoluto de x va a ser x si x es mayor o igual que cero, o menos x si x es menor que cero. Entonces, como el valor absoluto de x no puede ser menos x, sacamos que x no puede ser menor a cero. Y tampoco va a poder ser cero porque sería valor absoluto de cero más cero, y eso también se va a hacer cero. El menos uno no va a tener nada que ver porque no tiene ningún término con x. O sea, no se va a indeterminar el menos uno. Y por función inversa también podría salir. Lo que pasa es que hay que tener, eh, o sea, no, en realidad es que, mira, porque con función inversa lo que va a pasar es que vas a tener y igual a 2x menos uno, ya. Y, y claro, como, como el mínimo valor de cero, o sea, el mínimo valor de x es cero, vas a saber que y es mayor que menos uno. A lo mejor fui muy rápido. Mira. Es que no lo está tomando, lo estoy excluyendo. No, el cero no se incluye en el dominio. Está con paréntesis abierto. Es lo mismo que ponerlo así con un corchete de espaldas. Sí, está con paréntesis abierto. Así que no está considerado. Y el menos uno tampoco se considera. Porque, porque el menos uno es la imagen de cero y la imagen de cero no existe. O sea, esto estaría en realidad así con bola abierta. O sea, con bolita blanca. Así que no está incluido el menos uno. ¿Entendió ahora? Sí. Sí. Ya. Entonces ponemos recorrido de G es igual a menos uno al más infinito. Ya. Y ahora para H. ¿Cuánto vale H? Oye, pero no toma al menos uno, ¿verdad? No, al menos uno no lo tomo. Ya. Lo puse ahí con bolita blanca para que quede claro que no se toma. Se me olvidó la opción.
¿Cuál sería entonces el dominio de esta función? Eso es 2Q. 2a. Ah, ya. Sí, los reales, incluyendo el 0. O también lo que se puede hacer es ponerlo como r menos el 0. Es la misma notación y ambas estarían correctas. Ya. Y ahora para el recorrido hacemos y igual a h de x. ¿Cuál es la función de h? Esta. Esa es la función. Entonces ponemos y es igual a 1/3 menos 2a dividido x. ¿Ya? Eh, es 1/3. Despejamos entonces la x y aquí restamos 1/3 y menos 1/3 es igual a menos 2a x. Pasamos el x a multiplicar y ahora pasamos esta expresión a dividir. Y listo. Entonces, ¿cuál sería el recorrido de G? El recorrido de H. Y no puede ser 1/3. Sí, llega, no puede ser 1/3. Así que ponemos R menos 1/3. Menos 1/3 sería. ¿Cómo sé cuándo puedo ocupar esa forma para sacar el recorrido? Porque a veces no da cuando se ocupa esa forma. Mm, es que cuando tienes un X de grado 1, como este, que está elevado a 1, se podría hacer de esa forma. Pero cuando tienes ya X con grado 2 o grado 3, ahí ya se hace como un poco más difícil. Vale, vale, gracias. Y, y lo otro, cuando tenemos aquí como aquí teníamos una recta, sabemos que la recta está siempre definida en todos los reales. Pero como teníamos aquí restringido el dominio, entonces el recorrido va a ser del valor mínimo de la función hasta el más infinito. No vi la parte del dominio. Del dominio de h, ¿cierto? Esto. Y como tenemos x en el denominador, decimos que x no puede ser 0. Y no necesariamente cuando tenemos fracciones. Eh,
Es lo que decía antes, que cuando tenemos un x de grado 1, se puede hacer así de forma, o sea, se puede hacer sacando la función inversa y viendo las restricciones de eso. ¿Se entendió? Sí. Sí. Vamos con la B entonces. ¿Cómo saqué el recorrido al final? Eh, con la función inversa. Despejé x, puse y menos un tercio, de- pasando a restar esto, y después pasé a multiplicar el x y lo dejé solito. Ahí el x igual a, a menos 2a dividido en y menos un tercio. Entonces, como el denominador no puede ser cero, excluimos al un tercio positivo. Ya. Ahora nos piden que nos piden determinar el valor de a, porque si se fijan tenemos un valor de a aquí que no nos lo dan y nos dicen que la composición de g con h de 2 es igual a 5 tercios. Entonces sabemos que la composición de g con h de 2 en este caso sería igual a g evaluado en h de 2. Entonces sería g evaluado. ¿Y cuál es h de 2? Tenemos aquí h, eso es h. Entonces lo que hacemos simplemente es reemplazar donde dice x por un 2. ¿Se entendió lo que está diciendo hasta ahora? Sí, siempre cuando te ponen dos funciones, como lo que vamos a hacer el G o H, hay que escribirlo así como G paréntesis, el H dentro y lo que nos viene a hablar. Sí, sí, lo que pasa es que cuando te dan la composición, lo que te están diciendo es evalúa esta función de aquí en la otra función. O sea, mete esta función dentro de la función que está primero. Entonces sería g evaluado en h de 2. Ya, a ver, no me preguntaron aquí muchas cosas. No, no lo entiendo. Eso es una propiedad. No es que sea una propiedad, es que cuando te dan la composición de g con h de x, eso es igual a la función g evaluada en h de x. Entonces, básicamente, lo que podemos hacer es reemplazar la función h dentro de la función g. Donde dice x en la función g, eh, ponemos el h. Una pregunta, ¿Sí? con con la función G que ya tiene dentro toda la función H, ahora hay que reemplazar en la función G el X con todo ese valor, ¿o no? Sí, sí. Mm. Mira, eso, Eh, sí, cuando tienes la composición, o sea, cuando tienes g compuesto con h, lo que tienes que hacer es evaluar la segunda función en la primera. Y si tienes al revés, h compuesto con g, es h evaluado en g de x. O sea, siempre es la segunda función
Evaluamos la primera. Y sí, de hecho vamos a usar la función simplificada. Lo voy a dejar aquí escrito en otro color. Voy a dejar por ahí. Bien. Entonces aquí lo que podemos hacer es simplificar el 2. Tenemos 2 dividido 2, entonces los tachamos. ¿Qué significa el 2 en G o H? Que, que tienes H de 2. O sea, tienes que agarrar H de 2. O sea, evaluar 2 en H y meter eso a G. Que básicamente lo que tienes que hacer, tienes H aquí, entonces en vez del X, pones 2. Y por eso nos quedó la expresión esta de aquí abajo. Donde decía X, reemplacé el 2. Ya. Entonces ahora tenemos que hacer G de 1/3 menos A. Pero antes de eso debemos poner como restricción que el 1/3 menos A pertenezca al dominio de G. Entonces, como restricción, un tercio menos A pertenece al dominio de G. ¿Qué significa eso? Que 1/3 menos A tiene que ser mayor que 0. Entonces, 1/3 tiene que ser mayor a A. Y ahora sí. Entonces G de 1/3 menos A va a ser igual. Volvemos a donde dice G para tener la función. Es 2x menos 1. Lo voy a llevar para tenerla aquí a mano. Entonces G de X es igual a 2x menos 1. Entonces, donde dice X, escribimos nuestro nuevo valor, que es 1/3 menos A. Y menos 1. Y eso tiene que ser igual a 5/3. Entonces resolvemos eso. ¿Por qué igual a 5/3? Entonces, esta ecuación completa es lo mismo que el G o H de 2. Sí, sí, sí. Ya. Aquí simplemente estamos, mira, que aquí G o H nos decía, G o H de 2 tenía que ser igual a 5/3. Eso nos lo decía el enunciado. Entonces todo lo que hice fue simplemente como preparar el terreno para hacerlo. Primero reemplazo el 2 en H, lo hice aquí. Y después poner que el 1/3 menos A tiene que pertenecer al dominio de G. Y ahora sí resolvemos la composición. Entonces tenemos que, voy a distribuir el 2. Entonces va a ser 2/3 menos 2A menos 1 igual a 5/3.
dejamos el A solito, vamos a tener que menos 2A es igual a 5 tercios. Pasamos el 2 tercios a restar al otro lado. Y menos 1. Más 1. Ahora resolvemos esa suma. 5 menos 2 sería 3. 3 tercios. Entonces eso sería 1. Y 1 más 1 sería 2. Y ahora despejando A, vamos a tener que A es igual a menos 1. ¿Sí? Sí. ¿Alguna duda hasta ahora de lo que hicimos? Porque ya con esa respuesta tendríamos lista la pregunta B. Y una pregunta, para responder esta pregunta como en torno a prueba, solamente encasillándole ya queda listo, hay que escribirlo como, por lo tanto, a R-1. Eh, sí, sería mejor escribirlo así como, como con palabras al final. O sea, Ya. pones ahí al final, por lo tanto, el valor de A es igual a menos 1. Puedo ver una parte, puedes subir. ¿Cómo, cómo? Puedes subir, es que yo copié este C, paréntesis uno, muy bien, 10 menos A. Ahí, ahí. Ahí. Abajo, abajo, abajo. Sí. Entra un poco más arriba, por favor. Disculpe, no se te entiende bien. Creo No, que es no, donde Más sale las arriba. paréntesis amarillas. los paréntesis amarillos. ¿Aquí? O sea, Sí. eso. Baja un poco más. Ya terminé de copiar ese video. Porque G vale 2. O sea, ¿por qué? Porque aquí nos dice que es 2. O sea, tenemos que reemplazar 2 en H. Sí, para H y G. Por eso reemplazamos el 2. En donde dice X reemplazamos el 2. Y tiene que ser igual a 5 tercios. El recorrido de una función. Es que hay muchas formas de sacarlo. Por ejemplo, aquí lo hicimos con función inversa, que básicamente eso es lo más clásico, o sea, la forma más clásica de sacar recorrido, que sería con la función inversa. Y aquí arriba, o sea, en G, lo sacamos porque es una recta. Entonces, como la recta está definida para todos los reales, y tenemos restringido el dominio, lo que hacemos es tomar el valor mínimo del dominio y, y llevarlo al más infinito. Sí, debería llegar a lo mismo. O sea, si se hace primero la composición y después evalúas el 2, debería llegar a lo mismo. Puedes subir un poco más. Que quiero ver cómo es el procedimiento. Ahí. Ahí.
Ya. Abajo, por favor. Ok. Ya. Ya. Entonces, ¿alguna otra duda? ¿O vamos con la siguiente? Démosle no. Ya. Entonces ahora la C nos dice que para un valor de A encontrado en la pregunta B, hallar la composición de G o H indicando el dominio. Ya. Entonces, el valor de A que encontramos es A igual a menos 1. Entonces reemplazamos H con el valor de A que encontramos. Y H era, ¿dónde está H? H era 1/3 menos 2A. Menos 2A. Menos 2A partido de X. Entonces tenemos que A es igual a menos 1. Entonces reemplazamos. H de X va a ser igual a 1/3 menos 2 por menos 1 dividido X. Entonces H de X va a ser igual a 1/3 más 2 dividido X. ¿Sí? Entonces ahora nos piden hacer la composición de G o H. ¿Por qué menos 1? Porque es el valor que encontramos en la pregunta B. A vale menos 1. ¿Se puede tomar cualquier valor para A? Es que claro, el valor que encontramos es menos 1. Entonces tenemos que usar el menos 1. Si hubiésemos encontrado cualquier otro valor, o sea, si hubiésemos encontrado, por ejemplo, que A puede ser menos 1, 2 y 4, podemos elegir cualquiera de estos valores. Pero como encontramos que A es solamente menos 1, tenemos que usar el menos 1. Nos debería dar menos 2. No, da menos 1. ¿Por qué pasas el menos 2 a dividir al 2? Eh, ¿Abajo? ¿Dónde? Ah, aquí. Es que claro, menos por menos da más. Por eso da más. Y se tiene que ser igual a G evaluado en H de X. ¿Qué tiene que pasar para que esta composición exista? ¿Qué condición tiene que cumplir H? Sí. Entonces ponemos, perdón, para que G o H exista, H de X tiene que pertenecer al dominio de G.
Entonces, h de x tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Entonces hacemos 1/3 más 2 dividido x mayor que 0. Hacemos esta suma, sería x por 1, perdón, abajo sería 3x, ¿cierto? El denominador. Sí. Entonces sí, sería x por 1 más 2 por 3, más 6. Y eso mayor que 0. Sí, después se sube esta clase al canal de YouTube de Usage Premium. Ahí te mando el link. Y para que llenen también la asistencia. Una consulta que se me generó mucho con la anterior como tutoría de esta materia es que no siempre hay que poner como cada vez que uno va bajando en la ecuación hay que ir poniendo un sí solo sí, Sí. obligadamente, ¿o no? O si no Eh, está todo. o sea, no está todo malo, pero hay algunos profes que descuentan puntos por eso. Ya. Lo que pasa es que a mí no me han tocado profes así, así que por eso no se me quedó esa costumbre. Pero sí hay profes que lo hacen. Así que sí, mejor vayan poniendo ahí el sí solo sí. Perdón si yo no lo hago, pero como les dije, no se me quedó a mí la costumbre. Ustedes vayan poniéndolo por si acaso. Eh, no, porque aquí estamos en la función h. O sea, estamos bien, esta función es h, no es g. Si fuese g, podríamos quitar el x porque el x sabríamos que es positivo. Y me pregunta, ¿ahora el X hay que reemplazarlo o nada que ver? No, hay que resolverlo como una inecuación, o sea, con puntos críticos. Ah, ya. Puntos críticos, x más 6 igual 0, si solo sí, x es igual a menos 6. Y 3x igual 0, si solo sí, x igual 0. Hay que resolverlo con puntos críticos. O sea, la forma de resolver inecuaciones así es con puntos críticos. Entonces, hacemos la tabla, menos infinito, menos 6, 0, más infinito, ¿Por qué en el segundo punto crítico te da que X igual a 0? eh, porque 3x, o sea, si despejas el x, eh, pasas el Es 3 0 a dividir partido. ahí, sí, 0 Ah, partido ya. de 3, y eso No es se le 0. pone un 1. No, nada que ver. No, es 0. Ya. ¿Qué cosa no entiendes sobre los puntos críticos, Carlos? En inecuaciones, que cuando tienes así una multiplicación o una división de inecuaciones, o sea, como así, un x arriba y un x abajo, y no lo puedes resolver de otra forma, lo tienes que hacer con puntos críticos, para buscar en qué situaciones esto va a ser positivo o negativo. Ya. Entonces ponemos x más 6, 3x. Ya.
Entonces x más 6 se va a hacer 0 en menos 6. Y como no está incluido, va con bolita abierta. Entonces se hace 0 en el menos 6. Antes de eso va a ser negativo y Una después va a ser pregunta, positivo. ¿Sí? ¿no falta ahí un casillero? ¿Un casillero de qué? Como rellenando los de los menos infinitos. Es que sí, este va de menos infinito a menos 6. Después de menos 6 a 0. Después de Ah, 0 al más infinito. ya, perfecto. Y 3x se va a hacer 0 en 0. Antes de eso va a ser negativo. Y después va a ser positivo. Entonces, positivo, negativo, positivo. Y estamos buscando los positivos. Estamos buscando los positivos. Así que nos quedamos con este intervalo y con este intervalo. ¿Y por qué quedó como abierto? ¿Eso se veía con el signo del menor o igual o algo así? Sí, por el símbolo. Que aquí tenemos mayor estricto. Si fuese mayor o igual, Sería cerrado. sí, tendría que incluir el 6. Pero el 0, Ya, el 0 no. Porque en el denominador no puede ser 0. ya. Entonces, ponemos para que eh, la G o H, ¿cierto? Para que G o H exista, X debe pertenecer a menos infinito, menos 6. Voy a poner abajo mejor. Para que alcance. Unido al 0 más infinito. ¿Sí? Ya. Entonces ahora sí, hacemos la composición G o H. Eso va a ser igual a G evaluado en H de X. Eso va a ser igual a G evaluado en H de X. ¿Y cuánto vale H de X? Esto de aquí. G evaluado en X más 3, no, X más 6, dividido en 3X. Entonces, G evaluado en X más 6 dividido en 3X va a ser igual. G era 2X más 1. G era 2X menos 1. Entonces, donde dice X, escribimos nuestro nuevo término. X más 6 dividido en 3X menos 1. Desarrollamos esto, multiplicamos el 2 arriba, va a ser 2X más 12 dividido en 3X menos 1. El 2 no multiplica el 3x. No, multiplica solo Ya. al número 2, sí. Entonces, 2X más 12 menos 1 por 3X sería menos 3X
Y eso dividido en 3x. Hacemos esa resta y nos queda 12 menos x dividido en 3x. Eso es g o h de x. Y nos pedía determinar el dominio también, indicando el qué? dominio. ¿Por ¿Sí? qué el menos 1 se cambió a 3x? ¿El qué cosa? El menos 1 pasó a ser 3x. Porque sumé las fracciones. O sea, el Ah, menos 1 ya, lo puedo escribir como 3x sobre 3x. Entonces junté esas dos fracciones perfecto. y quedó menos 3x. Ya. Entonces, ¿cuál sería el dominio de esto? Todos los reales menos el menos 3. No. Sería esto que calculamos aquí. Ah, Y este sería el dominio de G o H. Entonces, lo ponemos. ¿Se entendió? ¿Qué parte no se entendió? Para repetir. Profe, Sí, ¿por bien. qué el dominio queda eso? Porque antes determinamos que para que esto exista, el h de x debe pertenecer al dominio de G. Entonces, eso ocurre cuando h de x es mayor que 0, porque el dominio de G son los x mayores a 0. Entonces, reemplazamos h y resolvemos la inecuación. Al resolver la inecuación, nos quedó que los intervalos positivos son estos dos, del menos infinito al menos 6 y del 0 al más infinito. Entonces, para que G o H exista, X debe pertenecer a ese intervalo. Entonces, ese sería el dominio, porque son todos los valores que puede tomar X. Ya, gracias, profe. ¿Sí? De nada. ¿Alguna otra duda del ejercicio este? tengo una pregunta como para escribirlo después. ¿Sí? Cada vez que escribimos el G o H, como es como, hay que escribirlo entre paréntesis, ¿Cómo? porque de repente lo escribimos como G o H y el paréntesis en X. Mi pregunta es si es que todo el G o H se escribe como paréntesis para las ¿Cómo, soluciones. cómo así? Sí, Eh, Diría que no hace falta. ya. De hecho, hay veces que ni siquiera se pone el X. Ah, Yo ya, pongo, pero no va a afectar en ningún punto ni nada. no creo que te bajen puntos por eso. Ya. Sí, el recorrido de esto, sí, podemos sacar el recorrido de esto. Sería
Hacemos y es igual a G compuesto con H. Entonces, y es igual a 12 menos X dividido 3X. Ya. Sacamos la inversa. Despejamos el X. Perdón. Entonces sería 3XY es igual a 12 menos X. Juntamos los términos con X. 3XY más X es igual a 12. Factorizamos. Es igual a 12. Y X es igual a 12 dividido entre sí más 1. ¿Sí? ¿A dónde? Ahí. ¿Listo? ¿De qué otra forma se puede escribir el dominio de G o H? Mm, se puede escribir, o sea, así como en intervalo. Se puede escribir así como un conjunto y también como intervalo. Depende de cómo te lo pidan. O sea, si te piden un conjunto, hay que escribirlo así. O sea, si te dicen determina el dominio A que sea igual al dominio de la función, lo tienes que escribir así. Pero si te piden determina el dominio simplemente, lo puedes escribir simplemente como el intervalo. Así, sin los corchetes y sin esto. ¿Vamos con otro? Sí, ¿Sí? ¿Se, ¿se acuerdan de paridad de funciones? Que, perdón, el recorrido de G o H, R menos, eh, esto no puede ser cero, 3i más 1 distinto de cero, entonces i distinto de menos un tercio. Entonces ponemos menos un tercio. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Aquí? Ya. ¿Se acuerdan de paridad de funciones? uy, no. ¿No? No. Vimos la definición
la semana pasada, pero no hicimos ningún ejercicio. Así que lo vamos a hacer ahora. Mira, para ver si una función es par o impar, tenemos que hacer f de menos x. Y si nos da, si f de menos x es igual a f de x, la función es par. Y si f de menos x es igual a menos f de x, la función es impar. ¿Sí? Entonces vamos con la primera. A, nos dan que f de x es igual a 2x cubo menos 3x. 2x cubo menos 3x. Voy a sacar menos f de x. O sea, voy a multiplicar por menos 1. Menos f de x va a ser igual a menos 2x cubo más 3x. ¿Sí? Simplemente multipliqué esto por menos 1. Y ahora evaluamos f de menos x para ver qué nos da. Si nos da que f de menos x es igual a esto, entonces va a ser par. Y si nos da que es igual a esto, va a ser impar. Y si no es igual a ninguna, entonces no es ninguna. Entonces hacemos f de menos x igual a 2 por menos x al cubo menos 3 por menos x. Entonces desarrollamos f de menos x va a ser igual a 2 menos x al cubo. eh, el signo, o sea, como es un negativo igual a una potencia impar, el signo negativo no se elimina, entonces va a quedar menos x al cubo, y aquí menos por menos da más 3x. Y eso nos dio que es igual a menos f de x. Entonces, f es impar. ¿Sí? ¿O alguien no entendió? ¿Podría decirlo de nuevo? ¿Cómo? Que se podría decirlo de nuevo porque esto no lo había visto. Ya, ahora le explico de vuelta. Un segundo. Ya. Tenemos aquí la definición, ¿cierto? Tenemos que si f de menos x, o sea, si evaluamos en donde dice x, en la función donde dice x, reemplazamos menos x, si nos da que eso es igual a f de x, entonces la función va a ser par. Y si nos da que es igual a menos f de x, la función será impar. Entonces fuimos con la primera, ¿cierto? Que f de x era igual a esto, a 2x cubo menos 3x, y menos f de x
es igual a esto, a menos 2x cubo más 3x. Entonces, después de eso, lo que hicimos es evaluar f de menos x, porque eso es lo que tenemos que hacer en ambos casos. Evaluamos f de menos x. El menos x al cubo, como es un negativo elevado a una potencia impar, el signo menos se mantiene. Entonces lo dejé aquí, lo mantuve. Y aquí, menos por menos, nos dio más. Entonces eso nos dio que es igual a menos f de x. Entonces ahí, como f de x, f de menos x nos dio igual a menos f de x, concluimos que f es impar. ¿Ahora sí? Sí. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ya. Vamos con el siguiente. G de x igual a 3x cuarta menos 2x x cuadrado. G de x igual a 3x cuarta menos 2x cuadrado. Calculamos menos g de x, que va a ser igual a menos 3x cuarta más 2x cuadrado. Y ahora evaluamos g de menos x. Va a ser igual a 3 por menos x a la cuarta más 2 por menos x al cuadrado. Entonces hacemos eh, menos x a la cuarta. Va a ser, va a ser lo mismo que x a la cuarta, ¿cierto? Porque está elevado a una potencia, a una potencia par. Entonces el signo se desaparece. Entonces va a ser 3x a la cuarta más ¿Qué no debería ser menos? 2, perdón, sí, menos, Y menos. menos, sí, menos 2x al cuadrado. Cuando nos preguntan por los signos, nos están preguntando esto. No, cuando preguntan por los signos, es para ver cuándo es negativa la función y cuándo es positiva. O sea, es como si fuese una inecuación. Sería, por ejemplo, aquí, 2x cubo menos 3x mayor a 0 y 2x cubo menos 3x menor a 0. Déjense por. ¿Cómo, cómo? Es que hay alguien desmuteado. Sí, sí. Listo. Ya. Porque cuando tienes un negativo elevado a una potencia par, es lo mismo que el positivo elevado a la misma potencia. Porque el signo se va con la potencia par. Ya, entonces nos dio aquí que eso es igual a g de x. El menos 2x, lo mismo, porque está elevado a una potencia par. Entonces el signo se va. El signo se desaparece con la potencia par.
G es par. ¿Sí? Ya. Entonces tenemos que, ahora vamos con la C. H de X. H de X es igual al valor absoluto de X cubo más 2X. Ya. Entonces hacemos menos H de X, que va a ser igual a menos valor absoluto de X cubo más 2X. Y ahora, En este caso no se cambia el signo de dentro del valor absoluto, entonces. no, Podemos- se cambia afuera. Ya. Sí, no puedes meter el signo negativo al valor absoluto. Entonces haces H de menos X va a ser igual al valor absoluto de menos X al cubo más 2 por menos X. Entonces eso va a ser igual a menos X cubo menos 2X. Aquí podemos factorizar por menos 1. Nos va a quedar menos X cubo más 2X en valor absoluto. Y recordemos que había una propiedad que nos decía que el valor absoluto de X es igual al valor absoluto de menos X. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa propiedad? Para todo X. Y eso quería preguntar, ¿no es necesario entonces hacerlo de factorizar por menos uno, no? Eh, ¿Por qué? ¿O sí es necesario? Porque como decimos que lo que está dentro, como los dos son negativos, podemos asumir que son iguales a los positivos, ¿o no? Eh, Bueno, bueno, sí, se podría asumir, pero lo factorizo por menos 1 para que se vea más claro. Porque aquí podemos aplicar esta propiedad y se ve como más claro. Que aquí tendríamos el signo menos, y aquí este sería el X, ¿cierto? sí. Sí, que se asemeja a esta propiedad. Entonces con eso podemos decir que h de menos x va a ser igual a x cubo más 2x. Y eso es igual a h de x. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Los tres se entendieron? Y una pregunta, ¿no es necesario terminar resolviendo el valor absoluto? No, porque Dejarlo sin. sí te piden determinar si son pares o impares, simplemente. Ah, ya. Voy a borrar esto. Entonces no hay que resolver nada. Si el valor absoluto es par, no necesariamente.
Eh, sí, también. Al final te va a quedar lo mismo. También se puede hacer esa separación. Sí, puede ser que no sea ninguno de los dos casos. Generalmente si tienes exponentes pares e impares, o sea, así, por ejemplo, esto no va a ser ni par ni impar. ¿Cómo fue ese ejemplo? Que si, por ejemplo, tienes, no sé, f de x igual a 2x cubo más 3x cuadrado. Si haces menos f de x, va a ser igual a menos 2x cubo menos 3x cuadrado. Y si haces f de menos x, va a ser igual a menos 2x cubo Ah, es lo más, mismo. más 3x cuadrado. Entonces, si te fijas, no es igual ni a este, ni tampoco es igual a este. Ah, chuta, ¿verdad? Entonces no es ni par ni impar. ¿Y eso se considera como que se indefine o algo así? No. Simplemente dice que no tiene ningún tipo de simetría. Ah, ya. No se indefine. Simplemente no tiene simetría respecto a los ejes. Ya. En la ayudantía del sábado con el Byron vieron inyectividad y sobreyectividad. Pero creo que no hicieron ningún ejercicio así de prueba, ¿cierto? Sí, no hicimos ni uno. Entonces vamos a hacer este ahora. Que a lo mejor es el último, que no sé si no les quiero quitar tampoco mucho tiempo. Ya. Entonces nos piden determinar, eh, o sea, primero nos piden determinar que f sea una función inyectiva. Y nos dan que f de x es igual a 3 menos x dividido en x más 2. Ya. Entonces, ¿qué se tenía que cumplir para que sea una función inyectiva? Que exista. Ah, no, pues, inyectiva dije. Sí, inyectiva. Que la imagen tiene a lo más una preimagen. Sí. Entonces, que simplemente tenga una única preimagen. Que cada imagen solo tenga una preimagen. Entonces, tenemos que hacer la siguiente demostración. Decimos, si f, perdón, si f de x1 es igual a f de x2, entonces necesariamente x1 tiene que ser igual a x2. Sí, que todos los valores de la preimagen tengan solamente una imagen como máximo. Entonces hacemos esta demostración. F de x1 va a ser 3 menos x1 dividido en x1 más 2. Y tiene que ser igual a 3 menos x2 dividido en x2 más 2. ¿Sí, cierto? Lo que hice fue simplemente reemplazar x1 en la función y x2 también en la función para tener la imagen de ambos.
Entonces ahora multiplicamos cruzado. Sería 3 menos x1 por x2 más 2 es igual a 3 menos x2 por x1 más 2. Ya, desarrollamos. Sería 3 por x2, sería 3x2. 3 por 2 sería más 6. Y ahora menos x1 por x2, menos x1 por x2. Y ahora menos x1 por 2. Entonces, menos 2x1. Y eso igual. Igual, lo mismo. 3 por x1, 3x1. Después, 3 por 2 es 6. Menos x2 por x1 va a ser menos x1, x2. Y menos 2x2. Aquí tenemos términos que se repiten en ambos lados. Por ejemplo, aquí el 6 lo tenemos repetido. Y como tienen el mismo signo y están a distintos lados, se pueden Una eliminar. pregunta. ¿Sí? ¿Por qué en el izquierdo es menos x1 y x2 y en el otro es lo mismo? ¿No debería ser al revés en el derecho? ¿Qué cosa? Como Este. menos x2, x1. Es lo mismo. Lo mismo. Ah, ya, Sí, la multiplicación es conmutativa. verdad, verdad, verdad. Es lo mismo. Lo escribí igual porque así se ve más claro que se puede eliminar. Entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó 3x x2 menos 2x1 es igual a 3x1 menos 2x2. Juntamos los términos con x1 y los términos con x2. Nos queda entonces 3x2 más 2x2 es igual a 3x1 más 2x1. Sumamos. 5x2 es igual a 5x1. Y dividimos por 5 y nos queda que x2 es igual a x1. ¿Sí? Entonces partimos con dos imágenes iguales y llegamos a que las preimágenes son iguales. Entonces con eso podemos decir que F es inyectivo. Inyectivo. Ya. Y ahora nos dan un conjunto B. ¿Cuál es la definición de inyectiva? La definición de inyectiva es esta. O sea, esa es la demostración que hay que hacer. De todas formas, en la ayudantiva pasada, la ayudantiva 4 que hizo el Byron,
la explicó así como, la explicó bien, explicó la definición de por qué es así. Así que si puedes ver ese video, te va a quedar también te va a quedar claro. Ya. Entonces, como decía, nos da un conjunto B, que es el codominio. Entonces, ponemos aquí. Cod TF es igual a B. Y nos piden determinar ese conjunto B para que F sea sobreyectiva. Entonces, ¿qué tiene que cumplir B para que sea sobreyectiva? Sí, B tiene que ser exactamente igual al recorrido de F. Entonces, básicamente nos están pidiendo sacar el recorrido. Entonces, sí, ahí explicaron lo que es sobreyectividad y lo que es inyectividad en el chat, para que te saquen pantallazo o lo anoten. Y de todas formas está el video que les dije de la ayudantía 4, que lo pueden ver. Ya. Entonces, básicamente nos están pidiendo sacar el recorrido de la función. Entonces, hacemos que y es igual a f de x. Entonces, y va a ser igual a 3 menos x dividido en x más 2. Ya. Entonces hacemos, pasamos a multiplicar esto para el otro lado, nos queda y por x más 2 es igual a 3 menos x. 3 menos x. Distribuyo el y, nos queda y x más 2y es igual a 3 menos x. Juntamos los términos con x, nos queda y x más x es igual a 3 menos 2y. Factorizamos y nos queda que x es igual a 3 menos 2y dividido en y más 1. ¿Sí? ¿A dónde? Aquí. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿cuál sería el recorrido? El denominador no puede ser 0, ¿cierto? Entonces, y más 1 tiene que ser distinto de 0. Si solo así. Y distinto de menos 1. Entonces, el recorrido sería los reales menos el menos 1. Y eso es igual a b, al conjunto b que nos pedían. ¿Se entendió eso? Ya. Y nos pedían también calcular la inversa de la función. O sea, determinar f a la menos 1. Entonces,
Si se fijan aquí ya teníamos, o sea, ya tenemos calculado la inversa. Ya, chao. Va a quedar subida después la clase de todas formas, así que ahí la puedes ver. Ya, mira. Aquí ya tenemos calculada la inversa, si se fijan. Que calculamos el recorrido sacando la inversa. Entonces, f a la menos 1 de x va a ser igual a esto mismo, menos. Y donde dice y vamos a escribir x, para que estén en los mismos términos. X más 1. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Me perdí con lo de la inversa. Te perdiste con la inversa. ¿Reemplazaste la I con la X? Sí, porque nos piden determinar la inversa y la inversa por lo general se coloca en términos de x. Así que donde decía y, escribí x, para que estén en los mismos términos que la función original. ¿Por qué se toma lo de recorrido? Lo que pasa es que calculamos el recorrido sacando la función inversa. Eh, ¿Por qué b era igual al recorrido? Porque el enunciado nos dice que determinemos el conjunto b, que b es el codominio de la función. Teníamos que determinar el conjunto b de forma que f sea sobreyectiva. Entonces, para que f sea sobreyectiva, el codominio de f tiene que ser igual al recorrido de f. Y por eso aquí dijimos que b tiene que ser igual al recorrido de f. ¿Ahora sí? Entonces estás sacando la inversa de b. Estoy sacando la inversa de f. Nos piden determinar la inversa de f. Y, y la inversa de una función se calcula despejando x en función de y. O sea, ahí despejando x de forma que esté en función de y. La inversa es con el recorrido al final, ¿no? Sí, o sea, se puede sacar recorrido con la inversa. Que sacar la inversa es una forma de calcular el recorrido, dependiendo de la función que te den. Por ejemplo, una función así racional, eh, sacarle la inversa es la forma más sencilla de calcular el recorrido. ¿Ahora sí se entendió? Y bueno, claro, después, como aquí está en función de y, lo que hice fue simplemente cambiar la letra. Eso no cambia la función, simplemente cambia la letra para que esté en términos de x. Y podemos hacer la comprobación de la inversa. Eh, la comprobación de la inversa se hace haciendo la composición de f con f a la menos 1. Y eso tiene que ser igual a, a f a la menos 1 compuesto con f. Y eso tiene que ser igual a x. O sea, si hacemos la composición de una función con su inversa,
nos tiene que dar X. Puede ser la primera. F de menos 1 en X. Entonces F, ¿cuál era? F era 3 menos X, X más 2. Entonces, no, perdón, perdón. No, no, nada que ver. F de menos 1 es 3 menos 2X dividido en X más 1. Y eso ahora lo tengo que reemplazar en F. Ahora sí, donde dice X, reemplazamos el nuevo término. 3 menos 3 menos 2X dividido en X más 1. Eso dividido 3 menos 2X dividido en X más 1. Y más 1. Falta una multiplicación por 2. Una multiplicación por 2. Sí, en el numerador. Bueno, por abajito. Ahí por el 2, ¿cómo es? 3 menos 2x. Sí. Por eso, lo que tiene el amarillo le falta un 2 afuera, ¿o no? No, lo que pasa es que estamos reemplazando este término de aquí en F. Esta era la función F original. Ah, ya. Entonces, sí, el X sería este. Ahí. Sería eso. Entonces más 2 abajo, ¿no? Sí, más 2, más 2. Perdón. Ahí más 2. Ahora sí. Ya. Entonces desarrollamos eso. Eh, Vamos a multiplicar 3 por X más 1 para sumar arriba. Entonces va a ser 3X más 3. Y vamos a repartir el signo menos al paréntesis. Entonces queda menos 3 más 2X dividido en X más 1. Eso dividido en 3 menos 2X. Y repartimos el 2 al denominador y lo dejamos arriba para sumar las fracciones. Entonces queda más 2X más 2 dividido en X más 1. Entonces aquí eh, se va a multiplicar este con este y este con este. Entonces, si se fijan, podemos simplificar estos dos. Esto se puede simplificar. Y nos va a quedar. Claro, y aquí, antes de hacer nada más, vamos a quitar los términos semejantes. Que queda 3 menos 3, se va. Y menos 2X más 2X también se va. Entonces nos va a quedar 3X más 2X. 3X más 2X que va a ser 5X. Y dividido en 3 más 2, que es 5. Entonces se nos van los 5 y nos queda
X. Entonces, esa sí es la inversa de F. Porque al hacer la composición nos dio X. Ya, la otra la van a hacer ustedes, ¿ya? La hacen ustedes ahí para hacer la comprobación. También les tendría que dar X. Yo hice esta. Y ustedes van a hacer esto. Como el por Y lo tanto, F o F menos inversa de X. No, ¿cómo? sí, por lo tanto, F a la menos 1 de X es la inversa. Es la inversa. O sea, en realidad todavía no se puede concluir. O sea, no creo que nunca te pidan hacer esta comprobación, pero eso sería como para tú estar seguro de que es la inversa. Pero no creo que nunca les pidan hacer esa comprobación. Puedo mostrar la multiplicación de la división. ¿Esta? No sé si les quedó alguna duda, ¿no? ¿De dónde saca estos ejercicios? Los busco en guías y en pruebas. Creo que en el Drive nuestro está, eh, o sea, están las guías y las pruebas. O sea, las pruebas seguramente existen, pero las guías no sé. Ahí les dejo los links otra vez. Pueden buscar ahí en pruebas pasadas, en guías. Pueden buscar también los libros en el Thomas. Hay muchos sitios para sacar ejercicios. No sé si no les queda ninguna duda, entonces vamos a terminar aquí la ayudantía. Muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. Que se repita. Ya, chao.